Hola, mi nombre es Alicia y te doy la bienvenida a Frecuencia Magdal, un espacio sonoro donde la voz se convierte en ritual y la palabra en medicina. Este espacio es una conversación íntima entre tú y yo, un susurro desde el corazón de la rosa. Aquí te invito a explorar las enseñanzas vivas de María Magdalena y del linaje de la rosa mística, una tradición de sabiduría femenina y soberanía espiritual. Caminaremos juntas y juntos por los senderos del alma, recordando cómo encarnar lo sagrado en lo cotidiano. Si estás aquí no es casualidad, has escuchado la llamada. Así que ponte cómoda, ponte cómodo, respira profundo y prepárate para abrir el corazón. Comienza la frecuencia. Querida comunidad, han pasado 3 semanas desde que no grababa un nuevo episodio de Frecuencia Magdal y no ha sido por descuido. Han sido semanas de mucho fuego. He estado sosteniendo otros espacios de la escuela, como el podcast secreto Las enseñanzas prohibidas de las Marías y el lanzamiento de Guardianes del Grial. También he abierto la puerta del poder personal en directo con las mujeres que viajan conmigo por el pétalo en Aries de la danza de Venus y he celebrado la luna nueva en Tauro con las hermanas de la membresía. Han sido días muy intensos, muy fértiles y muy hermosos, pero también muy exigentes con la voz, con el cuerpo y con la presencia. Y entonces, justo cuando terminé con todo esto, llegó mi luna, mi sangre sagrada, y mi cuerpo, sin pedirme permiso, dijo hasta aquí. Me llevó a la cama, me llevó al silencio, a ese estado en el que una no quiere hablar con nadie, no quiere producir nada, no quiere resolver nada, solo quiere quedarse muy quieta, con la mano en el vientre, simplemente escuchando el silencio. Y al principio, te confieso, hubo una parte de mí que se resistió. Esa voz vieja que dice, tienes que grabar, tienes que estar presente, tienes que responder los emails y tienes que seguir. Es la voz del antiguo liderazgo, la que no para nunca, pero esta vez la dejé pasar de largo y me quedé en el silencio y mira lo que descubrí ahí dentro. Descubrí que todo lo que yo ofrezco al mundo, cada episodio, cada enseñanza, cada palabra, ha pasado antes por un proceso muy parecido al de un cuerpo que da a luz. Hay una fecundación, hay una gestación lenta en la oscuridad, hay un parto que duele y que rompe, y después del parto viene la sangre. Y la sangre pide reposo, pide recogimiento, pide silencio. Y eso que el cuerpo de cualquier mujer sabe sin que nadie se lo enseñe es justamente lo que el antiguo liderazgo nos hizo olvidar. Porque el antiguo liderazgo vive solo en el hacer, hacia afuera siempre, produciendo, apareciendo, demostrando, sin parar nunca, hasta quemarte, hasta vaciarte, hasta secarte por dentro. Y el liderazgo que custodiamos en el linaje de la rosa es otra cosa. Es un liderazgo que respira al ritmo de la vida, que sabe que hay un tiempo de florecer y un tiempo de replegarse, un tiempo de dar y un tiempo de nutrirse, un tiempo de hablar y un tiempo sagrado de entrar en el silencio. Porque una sacerdotisa, querida hermana, querido hermano, es una voz oracular. Su trabajo es transmitir los mensajes de la Gran Madre y para que esa voz sea un canal puro, para que lo que sale de su boca venga de verdad del gran misterio y no del ruido de su cabeza, necesita silencio, necesita quietud, necesita bajar al cuerpo. No se puede ser faro encendido para nadie si una está agotada por dentro. Por eso te cuento esto, porque no es solo mi historia de estas últimas semanas, es la enseñanza misma de este momento del cielo. Estamos atravesando la puerta del poder personal en el ascenso de Venus, dentro de un pétalo, el de Aries, que va precisamente de recuperar el liderazgo espiritual vivido desde lo femenino. Y todo lo que está pasando en el cielo estos días me lo ha venido a confirmar. Han pasado muchas cosas en muy pocos días y todas están unidas por un mismo hilo. Voy a intentar ordenarlo para ti en el tiempo y luego vamos a ver juntas qué es lo que realmente lo une todo. Esta semana que ahora está por terminar está protagonizada por 3 momentos especiales. La luna nueva en Tauro del 16 de mayo, la apertura de la puerta del poder personal en el ascenso de Venus el 19 de mayo y la celebración de la festividad hebrea de Shavuot, que comenzó
al anochecer del 21 y se cierra al anochecer del 23 de mayo. Es decir, nos encontramos ahora mismo celebrando esta festividad. Pero vamos despacito. El 16 de mayo el Sol y la Luna se unieron en una conjunción perfecta, una luna nueva en los últimos grados de Tauro. Y Tauro es el signo de Venus, el reino del cuerpo, del placer, de la tierra, de los sentidos. Nos recuerda desde dónde se vive ese liderazgo espiritual femenino. Esa luna nueva además dio inicio a lo que la Kabbalah llama el Rosh Hodés, el comienzo de un nuevo mes lunar. 4 semanas en las que se nos invita a hacer un trabajo espiritual concreto. Y este Rosh Hodés abrió el mes de Sivan, el mes de Géminis. Y Géminis es el signo de la palabra, de la voz, de la comunicación. El mes de Sivan nos invita a mirar precisamente eso, cómo hablamos, cómo usamos nuestra voz, qué hacemos con el poder que tienen nuestras palabras. Y no es casualidad, aquí nunca hay puntada sin hilo, ya lo sabes, que sea justamente este mes, el mes de la palabra, cuando se celebra la fiesta de la palabra por excelencia, Shavuot. Mira, Shavuot es una de las festividades más importantes del calendario hebreo. Se celebra el 6 del mes de Sivan y este año comenzó, como te decía al principio, al anochecer del 21 de mayo. La palabra Shavuot significa dos cosas. Por una parte, significa semanas, porque la fiesta llega al final de un cómputo de 7 semanas, 49 días, que arrancan en la Pascua, el momento en el que el pueblo hebreo abandona Egipto y comienza su travesía por el desierto. Y el día 50 es Shavuot. Por eso cuando esa misma fecha pasó al mundo griego, se la llamó Pentecostés, que significa simplemente el día 50. Pero Shavuot significa también juramentos, porque en ese día, cuenta la tradición, Dios y su pueblo se juraron amor eterno. Y aquí ya empieza el misterio que nos interesa. Shavuot conmemora el día en que en el monte Sinaí la palabra divina bajó a la tierra, el día en el que se entregaron los 10 mandamientos, el día en el que la voz del cielo se hizo por fin audible para el oído humano. Y mira qué bello. En la tradición mística sefardí, el monte Sinaí no es una montaña, es una jupá, el dosel bajo el que se celebran las bodas judías. Y la Torá no es un libro de leyes, es la ketubá, el contrato matrimonial. Dios, el novio, el pueblo hebreo, es decir, la humanidad, la novia. La entrega de la palabra no es una imposición desde arriba, es el acta de un matrimonio sagrado entre el cielo y la tierra. Y este mismo misterio vuelve a ocurrir 1500 años después, porque los apóstoles de Jesús eran judíos y aquel día estaban en Jerusalén celebrando Shavuot, la misma fiesta, la misma fecha. Y entonces cuenta el libro de los Hechos que un viento llenó la casa, unas aguas de fuego se posaron sobre cada uno y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar todas las lenguas del mundo. Eso es Pentecostés, el amor del cielo descendiendo como fuego para infundir la palabra. Y aquí está lo precioso, escucha bien. En el Sinaí, la palabra se grabó en tablas de piedra en lo externo. En Pentecostés, el fuego se posa sobre el corazón de cada uno de los apóstoles, dentro, en lo interno. El fuego que en el Sinaí era de piedra, en Pentecostés se hace carne. La ley que estaba escrita en la roca pasa ahora a estar escrita en el corazón. Es el mismo misterio, la misma palabra, la misma boda entre el cielo y la tierra, solo que cada vez más adentro de cada una de nosotras y de nosotros. Y esto es lo que estamos recordando. Y ahora déjame traerte todo esto al linaje de la rosa, porque aquí es donde se vuelve carne para ti y para mí. Dentro de nuestras enseñanzas, una sacerdotisa es una voz oracular. Su don es transmitir los mensajes de la Gran Madre en conexión profunda con su yo divina y con su corazón. Pero para que esa voz sea un canal puro, hace falta algo antes. Antes de la palabra, el silencio. Antes de hablar, hay que aprender a escuchar. Y aquí está la joya de este episodio, lo que cambió por completo mi forma de entender el liderazgo espiritual vivido desde lo femenino. En el idioma hebreo original, la palabra que se usa para decir desierto es midbar, y la palabra para decir palabra o instrucción divina es dabar.
y las dos comparten exactamente la misma raíz, las mismas 3 letras. Desierto y palabra son en hebreo la misma cosa. ¿Y por qué la sabiduría ancestral unió estas dos palabras, estos dos conceptos? Bueno, porque el desierto no es un paisaje de arena. El desierto es ese estado interior donde por fin se hace silencio, donde se apagan las opiniones ajenas, las exigencias del ego, el ruido del hacer constante. El desierto es la cama en la que me he tumbado estos días, es la sangre que llega y te obliga a parar, es el cuerpo que dice hasta aquí. Y el gran secreto de Sabot es este, que el pueblo hebreo no recibe la palabra en un palacio, no la recibe entre el ruido, la recibe en el desierto, después de 50 días caminando, despojados de todo. Porque la palabra viva solo se escucha desde el silencio. Y esa palabra viva, hermana, no son mandatos para limitarte, es el orden natural de las cosas, es una brújula interna que te dice con toda claridad, por aquí sí, por aquí no. Es la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y esa palabra ya está en ti, no necesitas aprenderla, necesitas recordarla y para recordarla necesitas tu propio desierto, necesitas aprender a escuchar el silencio. Por eso una sacerdotisa calla, no porque no tenga nada que decir, calla porque sabe que solo desde el silencio su voz será verdadera. Y así volvemos a donde empezamos, a la puerta del poder personal que Venus abrió el 19 de mayo, cuando se unió a la luna luminante en el cielo. ¿Sabes qué le ocurre a Inanna como Venus en esta puerta de su ascenso? Después de haber bajado al inframundo, después de haber muerto y resucitado y comenzar su viaje de ascenso, Venus se da cuenta que ya no necesita sus viejos ropajes reales, se ha despojado de las máscaras del ego y camina ligera hacia su propia esencia, hacia su autenticidad. Ahora tiene el poder de gobernarse a sí misma. Y eso es la soberanía, no el poder sobre los demás, el poder de habitarte a ti misma sin máscaras. Y mira, en el cielo, durante la apertura de la puerta del poder personal, hay un detalle mágico, porque Marte en ese momento, que es la energía masculina dentro de cada una de nosotras y dentro de cada uno de nosotros, está en el reino de Venus, en Tauro, abrazando a Quirón, al sanador herido. Marte junto a Quirón nos habla de la sanación de la herida de lo masculino, de la sanación de ese antiguo liderazgo que solo sabía empujar, conquistar y no parar. El guerrero, sanado por la amante, deja de empujar y aprende a sostener. Lo masculino dentro de ti deja de exigirte que produzcas sin descanso y empieza a custodiar tus tiempos de silencio. Y cuando lo femenino y lo masculino dentro de ti se reconcilian, ocurre algo precioso. Por fin puedes ciclar al ritmo de la vida, tiempos de florecer y tiempos de replegarte, tiempos de hablar y tiempos de callar, tiempos de dar al mundo y tiempos de nutrirte a ti misma. Y eso es el matrimonio sagrado dentro de ti. Y eso es el liderazgo de la nueva tierra, el que no se quema porque sabe descansar, el que no se vacía porque sabe llenarse, el que puede ser de verdad un faro de luz para su comunidad, su proyecto, su escuela, porque primero ha aprendido a cuidar su propia llama. Y para cerrar contigo, quiero dejarte un pequeño poema, por si te sirve de inspiración en estos días. El silencio es sagrado. El silencio brinda el espacio para que puedas conectar con tu yo divina y con los mensajes de la Gran Madre. El silencio te permite después que tu voz convierta en palabras sagradas esos mensajes. Silencio, enséñame qué debo escuchar. Gran Madre, tus deseos son órdenes para mí. Escucho tus susurros. Tú trazas el rumbo y yo lo percibo en la quietud de mi corazón. Soy la mujer que escucha el silencio para recibir los mensajes desde el gran misterio. Si lo que has escuchado hoy te toca por dentro, si reconoces que también tú necesitas tu propio desierto fértil, ese silencio que te devuelva a tu palabra verdadera, quiero contarte que esto es justamente lo que estamos viviendo este mes en el Círculo de la Rosa.
El Círculo de la Rosa es la comunidad de la escuela, el templo abierto donde caminamos juntas el año sagrado, mes a mes, al ritmo orgánico de la Tierra, la Luna y los portales de Venus. Este mes de Sivan estamos aprendiendo a escuchar el silencio para desde ahí conectar con el poder de nuestra voz. Te dejo el enlace en la descripción del episodio. No hace falta que decidas hoy, pero si esta voz te llama, escúchala. Gracias por caminar conmigo el sendero de la rosa. Te envío un abrazo de corazón a corazón.